Vamos a dar la bienvenida a Andrés Gómez, periodista, abogado y analista político desde la ciudad de La Paz. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola Cecilia, qué gusto saludarte y un abrazo a tu audiencia, Frecuencia Urbana, pues es un gusto para mí estar en tu espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ayer se difundió los resultados de una encuesta justamente a nivel nacional que hizo la empresa Siesmori. Y si bien los tres primeros candidatos, Arce, Áñez y Mesa, tienden a bajar en cierto porcentaje, pero al parecer la más perjudicada en este caso es la presidenta y a la vez candidata Yanine Áñez. ¿Cómo ves ese escenario? Cecilia, las encuestas tienen la virtud de mostrarte en un clima de opinión en un determinado momento y condicionado por determinados hechos, ¿no? En ese sentido, la candidata a presidenta ha sufrido los efectos del desgaste del poder, uno. Dos, el tema de la sensación de que la crisis de salud fue mal gestionada. Tres, la sensación de que estamos mal económicamente. Y cuatro, la percepción de que hay más corrupción o igual corrupción que en el anterior gobierno. Y finalmente cinco, que es un poco que tiene que ver con expectativas, porque buena parte de la población esperaba un gobierno distinto al anterior. En este caso, si la presidenta dijo que no iba a ser candidata, al menos que cumpla su compromiso, ¿no? Entonces también esperaba que no haga campaña en la gestión pública. Ahí hay una ruptura de expectativas y de confianza. Yo creo que esos hechos han pesado en la percepción de la sociedad respecto, en este caso, a Yanine Áñez. Ahora, ¿Carlos Mesa o Yanine Áñez tiene más opción de crecer como líder de oposición al MAS? Según la encuesta, ojo, quiero hacer un paréntesis aquí, ninguna encuesta es palabra de Dios, sin embargo, sirve mucho para poder escudriñar el sentimiento y el pensamiento de la sociedad en un determinado momento. Lo peor que pueden hacer, porque eso suele pasar, por ejemplo, alguna gente suele negar los resultados de una encuesta, pero con una falacia. Como es parte de un grupo social, cree que todos sus amigos, ¿no?, están, digamos, en contra de un partido, en contra del candidato A, entonces creen que todo el resto de la población piensa igual, ¿no? Pues las personas tienen diferentes condicionamientos ya sea para pensar o para opinar. Estamos hablando, por ejemplo, de condición social, edad, sueños, creencias, ya mitos, formación política, religiosa. Hay una serie de variables que pesan en una persona para que piensen de un determinado modo y no necesariamente se parece a alguien, por ejemplo, que vive en un determinado grupo social y en una región, a una persona que vive en otra región y en otro grupo social y tiene diferentes necesidades. En ese sentido, por ejemplo, según la encuesta, hay candidatos que tienen más resistencia y menos resistencia, y en este sentido, al menos por los datos de la encuesta que hemos visto, Cecilia, Carlos Mesa es el que tiene menos resistencia. ¿Qué significa eso? Que menos negativo significa que hay un porcentaje de voto que puede votar por Carlos Mesa, porque el voto suele clasificarse así. El voto duro, que es el voto que le va a votar sí o sí, es fiel, que lo ha decidido pase lo que pase hace bastante tiempo. Después está el voto imposible, que está al otro extremo, ese voto que nunca va a votar, digamos, por ese candidato, porque no le cae bien, no le gusta, ¿no?, por alguna razón. Ese es el voto imposible. Después hay un voto blando, también el candidato, y en otros candidatos ese voto blando es que está pensando votar por Carlos Mesa, pero todavía no lo ha dicho, digamos, ¿ya? Pero tampoco está seguro, puede que vote, por ejemplo, por otro candidato. Ese es el voto blando.
Después el voto difícil es que no es imposible que vote, pero dice, voy a ver, pero es difícil que vote, pero voy a ver. Y puede que haya estado esperando, digamos, las encuestas o alguna señal o algún dato que incline su votación. Carlos Mesa es el que tiene menos imposibles, es decir, no tiene tanta resistencia. Su voto imposible es corto, estamos hablando de casi un 30% que dice que nunca votaría por Carlos Mesa. En cambio, Luis Arce tiene casi un 70% de gente que del grupo encuestado o de la sociedad encuestada que dice que nunca votaría por Arce, lo que significa que tiene más voto imposible y difícil que Carlos Mesa. En cambio, con la candidata de Juntos, igual hay un alto porcentaje de voto imposible, de gente que nunca votaría por ella, aunque menos que Arce. Entonces, en ese sentido, toda esa confluencia de los estrategas analizan esos datos para ver realmente si ese voto que es difícil o que es blando y es posible, esos votos terminen inclinándose hacia su candidato, ¿no? Ese estudio se suelen hacer los estrategas para terminar de lograr su objetivo. Y en este caso, Carlos Mesa, al menos según los datos, tiene más votos posibles. Ahora, dentro de ese escenario también otra gráfica de esta encuesta nos mostraba que si el MAS no gana en una primera vuelta, podría ser derrotado, en este caso por Carlos Mesa, en una segunda vuelta. ¿Crees que el MAS tiene posibilidades de ganar efectivamente en una primera vuelta? Sí, tiene posibilidades, Cecilia. Por eso cuando yo digo, por ejemplo, alguna gente, no todos, no suele decir, no creo en esas encuestas, son pagadas esas encuestas, ¿no? Es decir, yo creo que los estrategas, las personas inteligentes tienen que preguntarse por qué hay esa tendencia digamos, de Arce para seguir manteniéndose primero, pese a que ha tenido descensos respecto a la intención de voto del año pasado, respecto a la intención de voto de este año. Por ejemplo, tenía casi asegurado el triunfo en primera vuelta. Estamos hablando de una tendencia casi del 40 y tantos % de voto, ¿no? Sin contar votos blancos y nulos. Bajó 7 puntos y fue bajando paulatinamente, ¿ya? Sin embargo, sigue primero. Entonces, ¿qué significa eso? Veamos. Tiene un voto duro muy fuerte. Aunque parte de ese voto duro, de un 10% que le podía haber dado el triunfo en primera vuelta, se volvió voto blando. ¿Qué significa eso? Que dice, bueno, creo que ya no voy a votar más por Arce, digamos, y voy a votar por otro candidato, ¿no? ¿Cuál es el más próximo a Arce? ¿En qué se parece? No quiere a alguien, si es un votante que ha sido fiel al MAS durante un buen tiempo, no va a votar, difícilmente que vote por un partido del otro extremo, no lo va a hacer, no va a votar por Camacho. Entonces tiene que votar a alguien que está más próximo en sus términos ideológicos y de creencias políticas. Ese voto blando del MAS, que estamos hablando casi de un 10% más o menos, es probable que vote por otro candidato, pero también es probable que en última instancia diga, no, mejor yo voto nomás por Arce. Ahí está la posibilidad de Arce de poder lograr esos 4, 5, 3 puntos que le hace falta para poder ganar en primera vuelta. Pero aquí hay una cosa que terminarán, imagino, de entender los estrategas de los otros partidos y la ciudadanía y tu audiencia de Frecuencia Urbana. ¿Qué es lo que sucede, Cecilia? ¿Cuál es la ventaja de un partido que tiene voto duro? Que es ese voto, así le cuentes las peores atrocidades de alguien, latrocinios, corrupción, delitos, no va a cambiar su voto. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que tiene en este momento el movimiento al socialismo. Pero ¿cuál es la desventaja del resto? Si hay un 70% que no quiere que vuelva el MAS, ese 70% se dispersa el voto en los diferentes candidatos. Entonces al MAS le interesa que sigan divididos. Por eso la gente que apoya al MAS, ¿no? Sociólogos, intelectuales, inducen a pensar que todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Todos los candidatos que sigan en competencia. ¿Para qué? Para que el voto siga dividido.
Por tanto, ese voto dividido va a hacer que Arce pueda ganar en primera vuelta. No solo eso, pueda controlar el movimiento al socialismo, pueda controlar la Asamblea Legislativa. Ahora, hoy justamente se va a definir en la tarde a nivel de la justicia la habilitación o no de la candidatura de Evo Morales en caso de que fallen en contra, es decir, que se inhabilite a Evo Morales. ¿Crees que esto también va a representar una disminución de este porcentaje a favor del MAS? No creo que afecte. No creo ese caso, no creo. Pienso que al MAS le afectó más el último bloqueo y también la falta de empatía, porque mentir a su propio pueblo, a sus propios electores de que no existe el coronavirus y después que esa propia gente que ha creído esa mentira y luego se enferma y pierde a seres queridos. Yo creo que por ahí ha venido un poco la duda y el golpe en el hecho que la tendencia bajó. Pero este tipo de ataques, por ejemplo, a la vida personal o a la vida privada y no está probado y tal, y todos los ataques que pueden hacer contra una persona, a veces suele suceder, todo es un boomerang. ¿Por qué? Porque el voto duro rechaza. Así tú le digas, mira, aquí están las pruebas, te va a decir, no creo, es un invento. ¿No? ¿Por qué? Porque las fuentes que están induciendo a pensar en eso no son creíbles. ¿Ya? Por eso los estrategas, los estudiosos de comunicación política, por ejemplo, nosotros que estudiamos esas cosas, vemos cómo las fuentes son creíbles o no para difundir ya una información. Porque cuando un político saca una denuncia contra otro político, ¿qué es lo que suele quedarse en la sociedad? La sociedad suele interpretar, decir, es una pelea de políticos, estos siempre se han peleado, ¿no? Entonces, toda esa distribución, esa construcción de la narrativa, del mensaje, tiene que ser tan bien planificado como para poder un efecto, pero no a corto plazo, sino paulatinamente, y en este caso no hay esa estrategia, y es por eso que si lo eligen, no va a tener mucha incidencia, porque pues el elector tiene otros razonamientos. Es muy posible que para ese voto duro, ¿no? Y incluso para el voto blando del MAS diga que bien, pues para nosotros es un héroe Morales, y qué bueno, ya que lo han habilitado, ahora voy a votar por él, ¿no? Puede que digan eso, porque no te olvides, Cecilia, pese a que Morales violó la Constitución, el artículo 168, desconoció los resultados del referéndum, ¿no? Se burló, hizo fraude y sigue teniendo tendencia de voto el MAS. No es, entonces merece un estudio de opinión más profundo, ¿no? Para ver por qué esa gente sigue apoyando a un partido que no respeta las reglas democráticas. Y esas cosas, cuando un candidato o un partido ha estudiado bien cómo se construyó ese mensaje, qué factores externos tienen para que esa persona siga creyendo en eso, cuáles son las incidencias, qué papel juegan los medios de comunicación, qué relatos son creíbles, ¿no? Y a partir de qué necesidades y condicionamientos piensa así, es cuando se construye el mensaje para poder incidir o influir o cambiar la percepción. Claro. Pero no vas a cambiar insultándolos, diciéndoles que son una punta de mediocres, ignorantes, salvajes. Eso no, porque una persona que vive, así de claro, una persona que vive en una mansión, obviamente que va a pensar diferente a una persona que vive en alquiler en un lugar muy alejado, en una zona marginal de cualquier ciudad, porque tienen ambos diferentes relatos de vida, diferentes necesidades, por tanto diferentes perspectivas. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Gómez, periodista, abogado y analista político, por ese punto de vista interesante sobre el escenario que pinta esta encuesta. No está del todo dicho, no está nada hecho en piedra, como decías, pero sí, hay un escenario para tomarlo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que falta poco más de un mes con miras a las elecciones, ¿no? Sí, hay que, pienso que se va a mover un poquito el tablero en la próxima elección, un poquito, es muy probable que suba un poquito Carlos Mesa y quizá se quede ahí Arce, ¿no?
y es muy probable que los otros candidatos caigan un poco más. Es que es difícil predecir, estamos hablando solo de tendencias, estamos prediciendo solo tendencias y a veces la opinión pública no cambia abruptamente de opinión. Mira, por todas las cosas que hizo el anterior gobierno, ya ni siquiera debería tener el 10% de apoyo, pero no todos tienen esa percepción, porque sus condiciones de construcción de mensaje y de percepción de mensaje son diferentes. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muy amable. Un abrazo, Cecilia, hasta otro momento. Hasta pronto.